Tomar asiento. Buenas tardes, espero que todos pudieron agarrar su siestita. Estamos listos para nuestro estudio. Vamos a Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículos 18 al 29. Vamos a tratar de acabar este aquí. Hay un poquito, ahora sí voy un poquito con Wiersbe, pero la mayoría tuve que estudiar de diferentes comentaristas y en el hebreo tuve que trabajar un poco más porque estaba un poco, tuve que meterme mejor a tratar de agarrar el sentido hebreo, ¿verdad? De las palabras. Yo fui criado en ciertas puestos, ¿verdad? De estos textos. Hay unas cosas que se van en contra de lo que, yo me crié, ¿verdad? Haciendo. Es algo que va en contra no en contra, sino lo que yo pensaba que era más antes. Quiero que sean pacientes conmigo y pues vamos a aprender todos, ¿verdad? Eso es la cosa. Y entonces me agarré y dije, tengo que irme al original porque hay tantos comentaristas y tantas diferentes cosas. Aquí con la ayuda de Arnold y pero más que nada del Espíritu Santo y lo que Dios ha puesto. Es un poquito, ¿cómo se dice? Va a ser un poquito inconfortable porque hay unas cosas que pasan aquí y quiero estar seguros que le repaso un poco sin tratar de traer tanta, ¿cómo se dice? Clasificado R, así se dice, ¿verdad? Como dicen los reformados, clasificado R para reformado. No, pero o sea, que sea un poquito más adulto, ¿verdad? El texto, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo en una manera, pues la Biblia es la Biblia, ¿verdad? Pero también podemos nosotros hacer. Vamos en oración. Señor, gracias te damos por estar aquí esta noche. Señor, sé que si en el Espíritu Santo, Señor, no podemos hacer nada y te pido que me llenes y pongas en mi boca, Señor, una manera donde yo no hable y hables tú, Señor, que sea tu palabra. Te pido que cuides mi boca, Señor, que tu espíritu llene mi corazón y me llenes de sabiduría y que cada uno de nosotros, Señor, puedas darnos entendimiento, Señor, para tu palabra, porque deseamos, Señor, conocerte más, Señor, deseamos poder estar en comunión más profunda contigo. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí llegamos aquí, hemos estado viendo a Génesis y llega este tiempo donde Noé y su familia están en el mar, ¿verdad? O en el mar, sino están en el diluvio y todo llega a hundirse y ellos están ahí por más de un año y finalmente aterrazan, ¿verdad? Llegan ahí y Dios les pide que salgan. Y adentro de la arca vemos que había 8 gentes ahí, ¿verdad? Y es importante entender las similitudes de Adán y de Noé, porque vimos que la primera vez que Dios creó, Adán fue dado cuidado de todo lo que es creación, y incluso hasta los animales. Adán y Eva fueron aquellos que iban a ser mayordomos de todo. Dice la palabra de Dios que Adán lo trajo y los animales vinieron a él y tuvo dominio de eso. Ahí en este tiempo no había lluvia, nunca había llovido, no había nada de eso. Dios regaba todo él con una irrigación, ¿verdad? Que Dios daba. Y los animales no se comían uno al otro, ¿verdad? No había nada de eso, como lo que vamos a ver en el futuro, en los 1000 años
que vamos a tener de reino, ahí vamos a tener el león con el cocodrilo y el gato con el ratón, van a llevarse todos, van a llevarse bien, va a haber paz, hasta con los animales. Vemos que se tardó 1600 años para que cayera la primer gota de lluvia. No había llovido por 1600 años. Entonces, ellos no conocían lluvia. La lluvia no era algo que ellos sabían que era algo extraño. Para nosotros la lluvia no es extraño, pero no había llovido por 1600 años, imagínate. So, era algo más, ¿cómo se dice? Extraordinario cuando vieron la primera gota caer, ¿verdad? Porque pues cuando Noé decía que iba a haber esta lluvia, pues ellos no entendían eso, pues nunca habían visto lluvia. Vemos aquí que esta gente en pecado, entró más pecado, el pecado de Adán y Eva, la desobediencia, llegó a más pecado, llegó al homicidio de Abel por Caín, y Caín y su familia, más pecado y más pecado y más pecado, y la cosa se puso horrible, hasta el punto de que Dios dijo que ya no, que se arrepintió, ¿verdad?, y dijo que iba a traer esta destrucción. Pero las similitudes es importante, así igual cuando Noé terraza, Dios una vez más también le da autoridad a Noé, así como se la dio a Adán, no cambió. Le dijo que vas a hacer sobre todo la humanidad. Incluso dice que Dios le dio a los animales una manera de que no nos ataquen en ese sentido, ¿verdad? Ahorita si te metes ahí con un león, no te vas a meter a la jaula porque te va a morder, pero lo que digo es de que porque Dios ha puesto una restricción, ahorita no entran todos los animales y las tarántulas y todo y nos sobrepoderan, ¿verdad? Dios hizo eso y lo tenemos eso visto. No agarren arañas porque sí les van a picar, ¿ok? Eso es lo que estoy diciendo. Eso hasta los 1000 años que vas a poder jugar con los cocodrilos y los tiburones y todo. Pero esas son las similares, ¿verdad? Una de las cosas que vemos que le apuntaban a Cristo mucho era, o a los discípulos, ¿verdad? Siempre veían a una persona que le pasaba algo malo. Y la tradición era ¿qué padre pecó, la esposa, la mamá o el papá? Y vemos que pues no era culpa de esa persona, era el pecado. Y siempre vemos, ¿verdad? Cuando pasa algo malo, ¿no? Pues les está pasando algo malo porque pues algo hizo el papá, algo hizo la mamá, algo hizo esto. Vemos en Adán y Eva que tuvieron a 2 hijos, Abel y Caín. Y como habíamos hace tiempo que estábamos en Génesis 3, Génesis 4, Génesis 5, vemos aquí que alguien les enseñó, a Adán y Eva desobedecen a Dios, y luego vemos que entra Caín y Abel a la escena, y ahí vemos que están haciendo ¿qué? Están dándole sacrificio a Dios. Alguien les enseñó, sus padres les enseñaron a lo que era. Ya no vemos a Adán y Eva regarla. Ya no oímos ese silencio, eso se quedó silencio, desobedecieron y aparentemente ellos siguieron obedeciendo a Dios y dando sacrificio a Dios y adorando al Dios verdadero. ¿Ok? Entonces lo primero que hacen y les enseñan a sus hijos es dar sacrificio, ser obediente a Dios. ¿Verdad? Los dos estaban bajo los mismos padres. ¿Verdad? Y en veces nosotros pasamos en la vida como cada quien tenemos nuestra etapa de vida. Yo voy a confesar que más antes yo pensaba que los niños chiquitos eran los más problemáticos. Ay, cómo batallamos. Pero lo que me di cuenta ahora es de que los grandes que ya no tenemos, que se van de la casa, son los más problemáticos porque ya no les puedo dar zapes o encerrarlos y estás ahí viendo que hacen decisiones que quizás no queremos, ¿verdad? Y es difícil, es difícil. Y pues todavía los chiquitos ahora pues los podemos disciplinar. Ya la autoridad que teníamos antes ya cambia. Y tratamos de estar ahí para nuestros hijos, para que vengan con nosotros para consejería, para tener esa relación, siguiendo teniendo esa relación, pero ya la autoridad cambió. Ya no tenemos total autoridad, ahora ya son adultos. Y vemos aquí que
Caín y Abel vinieron de la misma familia, de los mismos padres. Abel era un hombre obediente. Él hizo específicamente lo que Dios lo mandó a hacer. Y Caín era totalmente diferente, ¿verdad? Si aquellos de nosotros que tienen más de un hijo, vamos a ver que todos son diferentes, ¿verdad? Los hijos son diferentes. Si tienes más de un hijo, te vas a dar cuenta que pues todos tienen sus diferentes características. Y aquí vemos eso, que Caín y Abel eran diferentes. Acuérdense de que el pecado de Caín no era necesariamente que no estaba adorando a Dios ni alabando a Dios, porque sí estaba haciéndolo. Y en veces podemos usar la escritura y decir, no, pues es que no estaba adorando. No, sí estaba adorando a Dios. Y muchos de nosotros hoy en día adoramos a Dios, queremos servir a Dios, pero lo hacemos a nuestros términos. Y así no trabaja. Tiene que ser a lo que Dios nos dice. No podemos servir a Dios como nosotros pensamos que debemos de servirlo, sino Dios nos dice que lo hagamos de una manera y seamos obedientes. Caín estaba trayendo sacrificio. Estaba haciéndolo bien y traía lo mejor de lo que él tenía. Tampoco no era un Caín que le trajo a Dios las obras. No era un Caín que traía esto, sino era un Caín que le trajo lo bien orgulloso. Se sintió porque dijo Dios, ¿por qué no aceptas lo que te estoy dando? O sea, mira, esto es lo mejor de lo que cultivé, lo mejor orgánico que te puedes imaginar. La tierra estaba llena de nutrantes, la tierra estaba llena de eso, fértil, y salían unas cosas hermosas, orgánicas, bien bonito y todo, y Caín venía y se lo traía a Dios, y Dios no lo recibía porque él le pidió específicamente la sangre, sacrificio de la sangre quemado. Entonces vemos que él se sintió y quería adorar a Dios, pero lo quería hacer a su manera. Y esa es la condición del hombre ahora en día. En veces decimos que somos cristianos o no soy cristiano, pero no, yo pienso que esto y que o sea, tenemos nuestra manera de pensar, pero así no trabaja. Así no trabaja. Es como dice Cristo, si quieres seguirme, ven en pos de mí. Tienes que negarte a ti mismo, cargar tu cruz y seguirme. Esto es la manera en la que debes de seguir a Dios. Entonces, vemos que Caín tenía un corazón egoísta, un corazón malo. Y el pecado de sus padres, Caín lo hizo ver como nada. Adán y Eva era desobediencia, pero Dios sabía que cuando pecas, aunque sea chiquito el pecado te lleva a más pecado. Por eso era grave, porque era una ofensa contra Dios, por eso es grave. Era grave, podían haber hecho cualquier otra cosa, no importa, pero era grave porque pecaste contra Dios. Ese pecado de desobediencia, vemos que llega a más pecado y llegas a homicidio. Mató a su propio hermano. Y luego ese pecado de Caín, pues sus hijos también lo hicieron ver a él como una estrella, comparado con lo que había hecho Caín. Fíjate, Caín hizo a sus padres verse su pecado mucho menos. Y los hijos de Caín hicieron a Caín ver sus pecados mucho menos. ¡Pum! Noé, misma cosa. Creación nueva, todo comienza otra vez, de nuevo. Todo comienza de nuevo. ¿Y qué crees que pasa? Se aterraza, sale Noé. ¿Qué es lo primero que hace? Sacrificio. Sacrificio. ¿Verdad? Noé es sacrificio. Y igual Dios, lo mismo que le hizo a Adán, no se le quitaron las ganas. Dios todavía quiso hacer esto, quiso darle mayordomía al hombre, aunque dijo que no se solucionó el problema. El diluvio no solucionó la condición del corazón del hombre. Dice la palabra de Dios aquí que leímos que el corazón siguió siendo malo ¿desde qué? Desde juventud. No cambió eso. Pero ahora hubo un pacto. Ahora hubo gravedad. Ahora sí hay una ley donde dice, si tú matas a una persona,
mátala para atrás. Ahora comienza esa ley, por eso Dios es importante entender que Dios ama toda vida. Y es algo importante que en países donde hay la pena de muerte hay menos matancia. Porque tiene que haber una restricción, algo de restricción. Si no hubiera estas restricciones y estas leyes en este país, hermanos, ahorita estuviéramos todavía más al revés de lo que estamos ahorita. Por eso están las leyes ahí. Y Dios comienza a hacer pactos. Hace el pacto noeico con Noé, hace el pacto con Abraham, hace el pacto divídico con David y finalmente el pacto nuevo que hicimos en la mañana, ¿verdad? La sangre, el nuevo pacto en Cristo Jesús, que ahora hizo un pacto nuevo con nosotros. Y ahora sí ya tenemos el Espíritu Santo. Y aunque no somos perfectos, tenemos el Espíritu que mora en nosotros y vamos hacia la perfección. Entonces aquí vemos que lo mismo, las mismas similarizaciones. En el arca de Noé había 8 personas y dice la palabra de Dios que nomás vio justo a quién, a Noé nomás. No a su esposa, no a sus hijos, no a sus nueras, a Noé. Amén. Otra vez aquí Dios lo viste de justicia a Noé. Hacemos para atrás. En el jardín, Adán y Eva pecaron, se escondieron, ¿y qué proveyó Dios para ellos? ¿Qué? Los vistió. Los vistió porque pecaron, ¿verdad? Los vistió por gracia. Y aquí a Noé lo viste y vemos gracia. Y en esa arca, ¿verdad? Significa descanso. ¿Verdad? No es descanso. Ahí hay un descanso. Están en la arca allí, todo se está destruyendo. Ellos están ahí en un descanso de la maldad, pero adentro hay corazones malos todavía. La iglesia, cuando habla la Biblia de las parábolas y dice Cristo, el cielo, el reino de la tierra es así, y nos da ilustraciones o parábolas. Y una de las que dice es el reino de los cielos es como un red que se tira, ¿verdad? Y de ahí pesca a todas estas cosas que están ahí, pescados, o sea, ese es el punto, ¿verdad? Pescar pescados. Y esos, los que están en el red, no es el mundo, es la iglesia. Y ahí en el mundo no es el mundo. Y cuando dice, dice Cristo la parábola de cuando está ahí, están dormidos y viene el enemigo y tira cizaña. Ese es el reino de los cielos. Eso significa la iglesia. Y viene el enemigo en la noche y echa cizañas, echa counterfeit. Falsidad. Y dice Dios, entonces le dicen, hey, vamos a cortarla. Y dice, no, déjala que crezca, porque ahorita se parecen igualitos, pero no son, pero ya que crezcan ya te vas a dar cuenta que es falso y que no es. O no lo cortes, déjalos que crezcan juntos en ese día. En ese día, que es el juicio, va a venir Dios y va a juzgar a la iglesia y va a hacer a los verdaderos, los va a poner en un lado con él, y a los que no son, los va a cortar, los va a quemar y los va a meter en la destrucción y separación de Dios. Es la iglesia, no el mundo. Mucha gente piensa que estás hablando del mundo. No, el mundo ya sabe que está perdido. Hay juicio para el mundo ya. La red que tira y saca, y van a ver a estos ángeles, ¿verdad?, que hacen eso. Esa es la iglesia. Dice que van a estar ahí y van a sacar lo malo y van a dejar lo bueno. ¿Qué retrato hay en la arca de Noé? Ahí en lo bueno, en la cizaña, en el trigo, había trigo que no era perfecto, pero era trigo. En el red había pescados que no eran perfectos, pero eran pescados, ¿verdad? Así es la iglesia, porque hasta el día que venga Cristo y nos dé un cuerpo nuevo, pues vamos a ser imperfectos por gracia, ser santificados. Hasta el día que Él venga vamos a ser más y más en su imagen. ¿Y qué había en esa arca? Había una mezcla. Había la justicia, el justo, que era Noé. ¿Era perfecto? No.
Y vamos a ver en nuestro texto que no era, aunque estaba vestido de la justicia de Dios. Sus hijos, porque estaban en el descanso, en el cuidado de Dios en esa arca, para que nada les pasara, para que no fueran hundidos. Nomás porque Dios te está cuidando ahorita, nomás porque estás bendecido ahorita, quizás si estás cuidado, no puedes decir, es porque estoy bien con Dios. No. Esta gente estaba cuidado allí y estaba Noé justo, y había ahí corazones malos, el hijo de Noé, que vamos a ver. Estaba mal. Y ahí había otros dos varones que no eran perfectos, pero eran buenos. Deja en mi mente, hay una película que se llama The Good, The Bad and the Ugly, Westerns, a mí me gustaba mucho. Y les dije, ¿qué es el nombre del sermón? Y hay otro sermón que le di ese título, solo lo voy a reciclar y lo voy a poner aquí ese título. Es lo bueno, lo malo y el feo. No, pues yo vi la película, bro, así se la vieron. Esa ya no que esté muy viejo, pero es el tiempo del hermano. Esa película es el tiempo de lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos eso. Que en esa arca había cizaña. Había trigo y había cizaña. Lo mismo que pasó con Adán, hay cosas similares. Aquí también tenemos 3 hijos. Creados por los mismos padres, se juntaban con la misma familia, estaban en el barco con ellos, pero aún así, aunque tienes 3 hijos de la misma familia, de los mismos padres, la misma disciplina, lo mismo que se dieron, unos salieron malos. Eso es realidad, hermanos. Todo está en la gracia de Dios. Todo está en la gracia de Dios. Porque no estamos asegurados que nuestros hijos todos nos van a salir bien. Pero tenemos fe y confianza en Dios, que si les damos el evangelio, que Dios puede hacer algo. ¿Ven? Esa es la esperanza que tenemos. Aquí vemos las similares. Estos 3 hombres fueron criados igual como con Adán, pero vemos que va a haber cosas similares y les voy a enseñar. Dice así, Génesis 18, y los hijos de Noé que salieron de la arca fueron Sem, Cam y Jafet. ¿Verdad? Cam es el padre de ¿qué? Canaán. Bien importante entender. Aquí quiero que sepan algo. Bueno, les sigo y ahorita les enseño. Ok, son 3 hijos. Cam obviamente era el hijo que salió malo. ¿Verdad? No, ese es el feo. Ese es el feo. Ese es el hijo feo. Dice, estos 3 son los hijos de Noé. Noé salió ahí malo. Y de ellos fue llena toda la tierra. Aquí vemos algo obvio que muchos comentaristas alegan con lo que está pasando ahora, que es algo nuevo o disfrazado de nuevo, que hay diferentes razas y que los negros, las vidas de los negros valen y no, pues todas las vidas valen y todas esas cosas que en la Biblia ni están. Porque aquí vemos que toda la tierra fue una raza, la raza humana. ¿Ok? No hay negros, amarillos, la raza humana. ¿Ok? ¿Sí? Aquí vemos que no te hagas ahí, no, pues yo soy mexicano y injusticia, ponte a trabajar, hazlo bien, no te preocupes. No te preocupes, especialmente si eres cristiano. La justicia vendrá de Dios. Hay corazones malos. El racismo es del corazón del hombre, no es de la Biblia. Lo que hace diferencia a esta raza de humanidad no es la Biblia, sino somos nosotros. Nosotros,
los que tenemos un corazón malo. No, que el mexicano es mejor, no, que el negro es mejor, no, que el blanco es mejor. Nosotros somos, nada dice aquí en la Biblia de eso. Aquí vemos, de aquí salió toda la humanidad. Estos tres hombres, ahí está la raza, ahí están tus familiares. ¿Ok? Ahora, hay una expectativa también que como Cam fue esclavo de lo más bajo y su gente llegó hasta África, que vienen y dicen que por eso los africanos estaban en una malicia de ser esclavos, que también no es cierto. Los primeros esclavos que vemos están en la Biblia, eran cananitas, eran judíos, eran blancos, no había negros hasta hace 400 años que estaban en esclavitud. Lee la Biblia, lo que sea que te estén diciendo allá, ponte en la Biblia, porque te están lavando el coco, es todo lo que te puedo decir. Te están lavando el coco. Es racismo que dice eso, porque eso no es cierto. No fueron ellos maldicidos a la esclavitud. Eso no es, eso es leer la palabra de Dios fuera de contexto. ¿Ok? Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a laborar la tierra y plantó una viña. ¿Ok? ¿Qué hizo? ¿No se acuerdan de su papá? Era Lamec. Esto era su oficio. ¿Y qué es lo que primero que hizo, que le dijo Dios que hiciera a Adán? Trabaja la tierra. ¿Qué está haciendo Noé? Trabajando la tierra. Está produciendo que beber y que comer con las uvas. Y bebió del vino y se emborrachó y estaba descubierto en medio de su tienda. Ok. Aquí va a comenzar a venir un poquito lo difícil. Primeramente, mis queridos bautistas fundamentales, ex-bautistas fundamentales, ¿ok? El pecado, también Worsby tiene un comentario muy bonito que lo va a leer, pero él bebió el vino y eso no fue el pecado. El pecado no fue que bebió el vino. El pecado no es el vino, sino el pecado es, se emborrachó. Eso es el pecado. No leas más de acá. Mi querido John MacArthur, que lo quiero mucho, es un hombre, con él estoy 99% de todas las cosas, pero él tiene una creencia de que el vino no era totalmente alcohol y que era puro jugo. No, el vino es vino, no te puedes emborrachar con jugo de uva. ¿Ok? Vino es vino. Esto es lo que era, vino. ¿Ok? No, que en la boda de Cristo que pues Dios hizo el agua, lo hizo vino, no, pero no era vino, ¿verdad? No, sí era vino. ¿Ok? Amén. Sí era vino, no vamos a quitarlo. Lo único es, como decía mi papá, a ese le gusta la uva. Yo no sabía qué quería decir eso, hasta después ya que estaba más grande, pensé, no, a ese le gusta la uva, mira, tiene cara de que le gusta la uva. La carita nomás te dice todo así, nomás le ve la carita, ya sabes que le gusta la uva. Lo que pasó es de que no el pecado, que mucha gente dice, no, es que el vino era el pecado. No, el pecado era, se emborrachó. ¿Ok? Ese es el pecado. La palabra de Dios es clara, dice que el borracho no heredará el reino de los cielos. Amén. Eso no estoy contradiciendo. ¿Ok? Cristo tomó vino. Y quieren hacer lo que era agua, no, era vino, pero Cristo nunca pecó, eso me viene a decir que tomó sin pecar. Amén. Dice la palabra de Dios hasta los ancianos, que no sean de, ¿qué? Nada de vino, dice, de mucho vino, que no les guste la uva tanto que sean adictos al vino. Pero lo que pasa es de que agarramos eso. No, entonces sí me puedo echar mi seisito, ¿no, compadre? Porque con el seisito ya estás feeling good. ¿Ok? Cada quien sabe lo que es. Y adicto quiere decir que necesitas tenerlo, necesitas hacerlo, y eso es una cosa que es malo. Es lo que la Biblia dice, es mala. Es malo.
¿verdad? Pero aquí vemos que el pecado de Noé fue que se puso borracho. Estaba descubierto en el medio de su tienda. Ahora, aquí yo había una confusión también que dije yo, ok, y esta palabra me ayuda en hebreo que ahorita les voy a compartir. Pero pues yo en mi recámara yo puedo andar en mis boxers, no se imaginen nada, hermano, cierren la mente, por favor. Puedo andar en mis chores, estoy en mi cuarto. O sea, ¿qué era lo malo? Que estaba él desnudo en su cuarto. So, te pones a pensar. Llega gente y hay tantos comentarios, y no me voy a meter mucho en esto porque yo estoy en mucho desacuerdo, y ahorita les voy a decir por qué. Aquí les voy a decir. Dice, estaba él desnudo, ¿verdad? Descubierto, que se echó su vita, y pues no sé si le dio calor o qué onda, pero se comenzó a quitar la ropa y ahí quedó, ¿cómo se dice? Passed out, quedó, como dicen, hasta las manitas y las patitas y todo. Ahí quedó. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Entonces aquí, y le dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces aquí, y Cam, padre de Canaán, vio a la desnudez de su padre. Entonces aquí se asustan. Obviamente no vayan a ver a sus padres desnudos ni nada, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo aquí es de que viene la gente y dice, pues ¿qué tiene de malo? Que él estaba en su recámara, porque yo pienso lo mismo, estaba en su recámara. Y entonces viene este hombre y lo ve ahí desnudo. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es lo malo? ¿Por qué es malo esto? ¿Por qué hay una maldicia que se le pone a Cam? ¿Verdad? Tengan paciencia conmigo, aquí vengo. Dice, y le dijo, ok, la palabra dijo, esta es la palabra bien importante. Aquí yo creo que es donde viene el pecado. En hebreo, porque no confié en comentarios nomás, tuve que primero ir a hacer mi propia. En hebreo es deleitarse, deleite. Es un sentido, el decir es el sentido de decir con deleite, con gozo. ¿Con qué? Se hace chisme. Después vamos a ver que hubo una burla, ¿verdad? Ahí en esa palabra, si no nos ponemos en la bola, podemos hacer todo diferente de cosa de exegesis, de quitar cosas del texto que no están ahí. Por eso es importante estudiar, por eso tenemos que estudiar esto porque sí está. Dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y le pusieron sobre sus propios hombros y andando así atrás, cubrieron la desnudez del padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, de su borrachera, de la cruda, se levantó bien crudo, como dicen, y dice aquí esto, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Aquí es donde hay el problema, ¿verdad? Que mucha gente tiene. Dice, bueno, pues si estaba él totalmente dormido hasta las manitas, ¿cómo se dio cuenta? Y hubo una evidencia, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de los siervos, será sus hermanos. Entonces, aquí vemos que supo, se dio cuenta, y hay muchas formas en las que se pudo dar cuenta, otras traducciones que me gusta usar, ¿verdad? Que usamos, dicen que pues hubo marcas, hubo evidencia de que su hijo anduvo haciendo eso. Aquí viene, y quíteselo de la mente. Pero bastantes comentarios y bastantes gentes hablan de la homosexualidad ahí, ¿verdad? Diciendo que él quiso tomar ventaja de su padre o en su corazón,
o lo vio desnudo y tomó ventaja de su madre, o sea, todas estas cosas que hubo una marca que se dio cuenta, porque pues cómo se va a dar cuenta si acaso está pues fuera de su sentido, ¿verdad? Y los cananitas eran bien conocidos por qué, orgías, todas esas cosas, ¿verdad? Dicen que aquí pasaron esas cosas, pero la palabra dijo, en el sentido hebreo, nos enseña que él vino, aquí está la maldad que pasó, es de que él vino y lo hizo en una manera de burlarse. Aquí había un corazón rebelde. Vio a su padre, supo que andaba en el jardín ahí tomando, estaba ahí, supo que estaba tomando, bebiendo. Entró él a su privacidad y viene, ni uno de los otros hermanos entraron, ponte a pensar. Ellos no se metieron. Él viene y lo ve allí y se burla. Este es el líder de nosotros. Y fue a decirle a sus hermanos con delita, en burlarse. Mira lo que le pasó a mi padre, mira lo que le pasó a mi madre. No lo otro. Es una burla. Y después vamos a ver en las escrituras donde van a saber la gente y van a venir para atrás a Noé, porque Dios nombra a aquellos hombres que eran buenos. Noé es uno de ellos. Aquí está la cosa. Mucha gente también, y yo crecí con esta mentalidad de que pues había una cápsula y quizás sí había lo que sea, pero que no estaba fermentado antes, y que Noé no sabía y hizo el jardín y se fermentó, lo tomó, se puso borracho y no sabía, no, pero él siguió en la borrachera. Entonces, el punto es de que no vamos a excusar el pecado de Noé. No era un hombre perfecto. Cayó. Y esta es una lección para nosotros, hermanos, y cantamos ahorita un himno, ¿verdad? De que trabajar en la viña, estar ocupados. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar trabajados, ocupados. Y en veces no estamos ocupados en la palabra, en la oración, en la vida cristiana, y queremos tomar una vacación o queremos tomar una pausa, y ahí es donde dice Pablo, ten cuidado que pienses que estés parado y al menos que te caigas. Vimos aquí el versículo que nos trajo Carlos, el hermano Carlos, y que dice Pedro de que es necesario que sufrir y por la lumbre, porque ¿qué produce? Y mientras que Noé estaba viviendo por 300 años o 350 años, estaba viviendo alrededor de gente mala y no pecó, porque él estaba enfocado en caminar con Dios. Y nunca podemos dejar nuestra guardia en no caminar con Dios. Y estaba él construyendo por 100 años, 120 años, construyendo la arca, agarrando y recibiendo de Dios. Y estaba él unido, recibiendo y trabajando. Entonces estaba en la arca, ahí la gente comenzó a llover y la gente tocando, dice que Dios cerró la puerta, la gente tocando y te imaginas uñas ahí, la gente tratando de meterse a la arca, llorando, gritando, y ellos estaban adentro y aunque ellos querían abrir, no podían abrir y estaban viendo este terror, estaban viendo estas tormentas, ellos tampoco nunca habían visto lluvia caer, el obispo, el mar se abre, salen aguas de las fuentes, de las montañas, de todas esas cosas, y luego cae una lluvia y se comienza a hundir todo. Pues, tenían mieditis. Estaban ahí adentro del arca confiando en Dios y se movía el barco y hacía esto y ¿cuándo salemos? ¿Y cuándo salemos? ¿Y cuándo salemos? Eso estaba bien agarrado con Dios. Quiero que sepan que en la tormenta vas a estar bien cerca de Dios. Pero aquí vemos que un hombre justo, un cristiano, maduro, puede caer en pecado también.
George Muller, oraba y decía, Señor, que cuando yo esté más viejo, que no sea un hombre amargo, un hombre feo. Y si te pones a pensar el ministerio, si no conoces quién es George Muller, lee sus libros, wow. Un hombre de nuestro siglo que extraordinario. Y nunca pensarías que, pues, cómo este hombre se está bien madurote, cómo, pero él entendía algo. Que debemos de caminar cerca de Dios toda la vida, hermano. No le podemos soltar. Debemos de caminar más y más cerca. Entre más viejones nos ponemos, entre más llegamos al fin de la carrera, no es tiempo de estar aquí nomás a la ligera, es tiempo de unirnos más a Dios. Vas a conocer a tu Creador. Y él decía eso, porque él sabía algo de la condición del hombre, hermanos. Y cuando cae el hombre de Dios, y como cayó Noé, causó que su hijo se le rebelara el corazón, y más pecado, y más pecado, y más pecado, y tenemos que tener cuidado que nosotros no le estemos transfiriendo el pecado a nuestros hijos, y no lo digo porque nosotros los hacemos pecar, pero en la manera que nosotros actuamos. Como tú tratas a Dios, es como tú tratas a tu cónyuge, como tú tratas a tus hijos, como tú tratas a tus hermanos en Cristo, como tú tratas al mundo. Lo que le dices a ellos es lo que le estás diciendo a Dios. Y eso revela si eres verdaderamente de Dios o no eres verdaderamente de Dios. Y tú le pasas eso a tus hijos. No, yo no quiero ser como mi padre. Yo no quiero ser como mis padres. Caín dijo, salió peor que Adán y Eva. Y los hijos de Caín, yo no quiero ser como mi padre que tiene la marca y salieron peor que el papá. Noé aquí salió malo y su hijo Cam salió peor que el papá. Y los hijos de Cam salieron peor. Por eso tenemos esa esperanza en Cristo. Por eso tenemos esa esperanza en la comunión. Por eso tenemos esa esperanza en que estamos nosotros unidos en Cristo y el Espíritu Santo nos mueve para entender nosotros si estamos mal. El mundo no reacciona de esa forma. Al mundo no le puedes decir que estás mal. Exhortas al mundo y le cascabelean, no quieren la exhortación. Pero a un cristiano, cuando lo exhortas, cuando ven su pecado, hay convicción y arrepentimiento. Esa es la diferencia entre el cristiano y el mundo. Hay unos cristianos que se miran peor. Pero nosotros podemos heredar, y aquí vemos esa cosa que se ha heredado, el pecado. Entonces, podemos ver nosotros aquí la gracia de Dios. Que Dios no causó a Noé, dicen, pues vamos a esconder su pecado. Vamos a esconder el pecado de Noé. Nosotros en nuestra teología, y como yo me crecí de que, no, él no sabía que está. No, sí, hermanos, no vamos a excusar el pecado. Estaba pecando, estaba borracho. Pero dice la palabra de Dios que vivió otros 300 años y fue un hombre fiel a Dios. No perfecto, pero fiel. No perfecto, pero justo en Cristo. Vivió 950 años total. Total. ¿Qué vemos aquí? Lo bueno. En su misericordia Dios escogió a estos dos varones. Vemos a Noé, malo, la regó. Todos nosotros la podemos regar. En la Biblia está llena de gente que la regó. Abraham la regó, David la regó, Moisés la regó. Todo es una pura regas. Pedro, los discípulos. Pero hubo arrepentimiento y cambio en su vida. Hubo un caminar con Dios. Amén.
Y no vamos a tener esa perfección hasta el día que venga Dios, pero no es una excusa para estar en pecado. Pero Dios en su misericordia, dice la palabra de Dios, que entonces vemos que Sem y Jafet tomaron la ropa y se la pusieron en sus propios hombros, ¿verdad? Para que caiga la ropa, dice, y andando así, hacia atrás, voltearon, cubrieron, para cubrir la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, no quisieron ni ver, así no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué era la desnudez de su padre? Era que estaban avergonzados, no querían ver la vergüenza. ¿Qué hacemos? El pastor la riega, nomás están buscando a ver cuándo el pastor la va a regar. ¿Qué anda haciendo? ¿Qué está comprando? ¿Dónde anda? ¿Qué está posteando? Nomás andan buscando a ver cómo podemos avergonzar a la gente. Un hermano en Cristo ahí está y estamos viendo nomás a ver cómo los podemos avergonzar. Un familiar, estamos ahí entre hermana y hermanos y ahí estás tú acusando a tu hermano porque lo pescaste en algo malo y ahí quieres avergonzarlo. Esa es una maldicia que llegamos hasta ahora. Criticando a la gente, trayendo falsos cosas, y no nomás es la falsedad. En Proverbios nos enseñan las 6 cosas que Dios odia y 7 cosas que Él aborrece. Y la más grande que aborrece es eso, que vayas tú y estés falsamente y también apuntando y chismeando. Es peor que la borrachera. Es peor que hasta lo sexual moral. Es peor, imagínate. Porque es contra Dios. Cam entró Cam entró y vio a su padre ahí, se burló. Y lo que está haciendo es que se está burlando de Dios. Dios, ese es el hombre que tú tienes. Ese es el hombre tuyo. Ese es el hombre que tú usaste. Eso es horrible. En lugar de cubrir, ¿sabes qué? Pues yo no quiero ver a mi padre así. Mi papá se ponía bien borracho. El Señor lo cambió, pero yo crecí y lo veía, llegaba. Era una vergüenza, te avergonzabas de verlo así, en un estado, no así nomás acá unas cuantas, no, o sea, un estado feo. No queremos ver a la gente así. Yo no quiero ver a mis hijos, a mis hijas, a ustedes. No los quiero ver pescarlos en una cosa y, mira, vamos a exponer su pecado. ¿Qué hizo estos 2 varones, hijos? Fueron creados en la misma casa. Cam no lo hizo. Vino con el chisme a sus hijos, a los hermanos, y órale, hermano, mira, traigo algo bien padre, mira, déjate digo lo que está pasando, mira cómo está papá, mira, ¿por qué no nosotros nos levantamos, nosotros hacemos? Pero los hermanos dijeron, yo no quiero saber nada con esto, yo no quiero ver a mi padre en esa condición. No lo quiero ver así. Es horrible. Vamos a cubrir su vergüenza. Dios vino a buscar a Adán y a Eva. En su pecado se escondieron. Tuvieron vergüenza. Y si Dios no los busca, se quedan escondidos ahí. Si Dios a ti no te busca y te llama, tú también te quedas ahí. Pero es Él el que viene y te persigue y te abre tus ojos. Y fue Dios y los halló escondidos, en vergüenza, desnudos. ¿Y qué hizo Dios? Los cubrió, los vistió. Con la sangre. Tuvo que matar, también después tuvieron que matar animal con sangre para vestirse. Y Dios agarró ahí unas leaves, ¿verdad? Unas hojas y los cubrió. Imagínate, Dios ahí puede haber dicho, ¿sabes qué? La regaron, los voy a destruir a todos, voy a hacer eso. No, al contrario, a ellos los sacó de su compañerismo, pero
A Satanás fue al que le puso juicio eterno. A ellos les dio esperanza. Dijo, ¿sabes qué? La regaron y todo, pero les voy a dar una semilla. Les voy a traer un Mesías, un Salvador, para que una para todos traiga salvación a mi gente. Eso es el castigo que les dio a Adán y Eva. Tuvo misericordia con ellos. Eso es lo mismo que vemos aquí. Todo lo bueno viene de Dios. Y no eran buenos los hombres en sí mismos, sino el que era bueno era Dios, y Dios los usó para cubrir a su siervo imperfecto. Perfecto. Y así vemos lo malo, lo bueno, lo malo y lo feo. Dice la palabra de Dios, y despertó Noé y de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven. Sus hijos le dijeron, mira, ¿qué onda? Se vio tapado, no sé, hay muchas cosas que podían haber pasado. Pero obviamente sus hijos fueron vocales, que lo que hizo su hermano estaba mal. Se trataron de burlar de su padre. Ok, ya me pasé de tiempo, hermanos. Ya son las 7. Lo peor es, lo feo era Cam. Su padre fue malo, pero Cam todavía fue más malo que su padre. Desde el principio Dios nos dice que la pena de muerte para alguien que no honra a su madre y a su padre, la pena para alguien que no honra a su madre y a su padre es ¿qué? Muerte. Ten cuidado. Dios no dice que vas a tener un padre perfecto, una madre perfecta. Y si tienes una madre perfecta y un padre perfecto, entonces honralo. No, dice, no importa qué padre o qué madre tengas, honralos. No hagas lo que ellos hagan si anda mal o esto y el otro, pero honra a tu madre y a tu padre. ¿Sabes lo que pasaba con Cam y después lo que pasaba si tú deshonrabas? Si tú, dice la palabra de Dios, que si tú golpeabas a tu madre o a tu padre, si tú les pegabas o dabas falso en contra de tus padres, falsidad en contra de tus padres, te ponían ahí y te apedraban a muerte. La comunidad cometió un pecado mucho más grande que la borrachera. Deshonró a sus padres, deshonró a su madre, y más que nada deshonró a su Padre Celestial, hermanos. Es algo serio. Honra a tu madre y a tu padre. Y él quiso burlarse de su padre. Él quiso traerlo y avergonzar a su padre. Ahí nomás para que vean un poquito de lo que, si Dios me da vida el otro domingo, pero agarren sus Biblias, estúdienlo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que tú eres bueno. En este momento sé que expuse tu palabra, Señor, y pido que la bendigas en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias por esta sabiduría, Señor, que viene de arriba, que me diste, Señor, porque yo sé que sin ti no puedo hacerlo, sin el Espíritu Santo, Señor, no puedo entenderlo. Pero gracias, Señor, por poder enseñarme, Señor, tu palabra y poder traerla y que sea algo que nos transforme, Señor. Que esta palabra no se quede a nuestros oídos, Señor, pero que entre profundamente en nuestros corazones, Señor. Te pido que nos des un hambre, Señor, para tu palabra, que nos des una sed para tu palabra. Y Señor, te pido, Señor, que podamos ver que te necesitamos cada día, más y más. Y que te necesitamos caminar cerca de ti, Señor. Que no podemos soltarle, Señor. No nos podemos poner confortables, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, cuando hasta aún nosotros no somos fieles. Te lo pido esto, Señor, para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.